Sean todos bienvenidos a una nueva lección de tu canal Aula Más. A continuación resolveremos un ejemplo referente al tema del balance de ecuaciones químicas por el método de óxido-reducción o R2. En forma específica trataremos el tema del balance de las reacciones de desproporción. Una reacción de desproporción es aquella en la cual un solo elemento se oxida y se reduce. Por ello se denomina también reacción de auto-óxido-reducción. Vemos en el presente ejemplo que ocurre la reacción entre yodo libre e hidróxido de potasio para producir yoduro de potasio, yodato de potasio y agua. Vamos a identificar entonces los números de oxidación de cada uno de los átomos de los elementos presentes en esta ecuación química. El yodo se encuentra en su estado libre o estado natural, por tanto, su número de oxidación es 0. No tiene carga porque no está combinado con otro elemento. Tenemos el potasio que se encuentra en el grupo 1A, por tanto, su número de oxidación es +1 en todos los compuestos que forma, además porque el hecho de ser metálico le imprime una naturaleza electropositiva. Entonces el potasio, por ser elemento metálico y pertenecer al grupo 1A, tiene número de oxidación de +1. El oxígeno en todos los compuestos que estamos considerando presenta número de oxidación de -2, ya que no hay peróxidos ni superóxidos presentes, y el hidrógeno presenta número de oxidación de +1 en todos estos compuestos porque el hidrógeno no está formando hidruros metálicos. Solo nos falta determinar los números de oxidación del yodo en los productos. Podemos ver que en el yoduro de potasio, el potasio al tener una carga de +1 implica que el yodo tenga una carga de -1, ya que hay un átomo de cada uno. Entonces el átomo de potasio proporciona a la molécula una carga positiva, por tanto el yodo, al ser un solo átomo, debe proporcionar una carga negativa. En cuanto al potasio del yodato de potasio, vemos que el potasio aporta una carga positiva, ya que hay un solo átomo de potasio, y el oxígeno aporta 6 cargas negativas, porque multiplicamos la carga de un átomo de oxígeno, que es de -2, por 3 oxígenos. Entonces -2 por 3 nos da -6. Por tanto, para compensar esas cargas negativas, que son 6, considerando que ya tenemos una carga positiva, que es +1, el yodo en esta molécula debe aportar 5 cargas positivas. Así 1 más 5 nos da 6 cargas positivas que compensan las 6 cargas negativas del oxígeno, y la molécula así se encuentra en estado neutro. Podemos ver que es una reacción de desproporción porque el yodo se oxida y se reduce a la vez. Pasa de 0 a -1 en el yoduro de potasio y de 0 a +5 en el yodato de potasio. Y antes de continuar con este procedimiento, consideremos el balance de masa para la presente ecuación química. Vemos que en el lado de los reactivos hay un átomo de potasio, pero en los productos hay dos átomos de potasio. Átomos de yodo en los reactivos hay 2 y en los productos también hay 2, o sea que por el momento el yodo cumple la ley de conservación de la masa. Hidrógenos hay uno en los reactivos, que proporciona el hidróxido de potasio, y en los productos hay 2 hidrógenos proporcionados por la molécula de agua. Por tanto, podemos ver que el potasio y el hidrógeno no se encuentran balanceados, es decir, no hay la misma cantidad de estos elementos tanto en reactivos como en productos. Y observemos el oxígeno, hay un átomo de oxígeno en los reactivos proporcionado por el hidróxido de potasio, y en el lado de los productos tenemos 3 oxígenos proporcionados por el yodato de potasio y un oxígeno proporcionado por la molécula de agua. En total 4 oxígenos en el
lado de los productos. Una forma de efectuar este balance es entonces considerar cuál es la sustancia que se reduce y cuál es la sustancia que se oxida en el lado de los productos. Podemos ver que el yodo, cuando pasa de los reactivos a los productos para formar el yoduro de potasio, gana un electrón porque pasa de 0 a -1. Ganar electrones implica que un átomo se vuelva más negativo. Entonces el yodo, al pasar de 0 a -1, gana un electrón por átomo. Y cuando el yodo pasa de 0 a +5, es decir, para formar la molécula de yodato de potasio, podemos ver que pierde 5 electrones, porque pasa de 0 a +5, pierde 5 cargas negativas, por tanto se hace más electropositivo. Y decimos que en la formación del yodato de potasio, el yodo pierde 5 electrones por átomo. Recordemos que esto lo podemos visualizar en la recta numérica. Sobre la recta numérica, si nos movemos hacia la derecha, hay una pérdida de electrones, y es donde se obtiene la sustancia oxidada. En cuanto nos movemos a la izquierda, hay una ganancia de electrones, que es donde ubicamos la sustancia que se reduce. Recordemos que oxidar es perder electrones y reducir es ganar electrones, y esa sustancia reducida debe estar contenida en un agente oxidante, es decir, en la molécula que provoca la oxidación de la sustancia que llamamos sustancia oxidada, la cual a su vez debe estar contenida en un agente reductor, es decir, la molécula que origina la reducción de lo que denominamos la sustancia reducida. Podemos ver en este ejemplo que la sustancia reducida y la sustancia oxidada es la misma, es el mismo yodo, porque él mismo se oxida y se reduce. Entonces nuestro análisis de sustancia reducida, sustancia oxidada, se limita a considerar la misma sustancia, en este caso el yodo, contenida en el mismo agente oxidante, en la molécula de yodo, o el mismo agente reductor, que es la misma molécula de yodo. Entonces este análisis en este caso no se hace pertinente. Al visualizar esta forma de ganancia y pérdida de electrones en el lado de los productos, efectuamos el mismo procedimiento que hemos llevado hasta el momento para el balance de reacciones de oxidorreducción. Consideramos cuántos átomos gana la sustancia reducida y cuántos átomos pierde la sustancia oxidada, en este caso en la formación de los compuestos. Y más bien hablamos de el yodo reducido y el yodo oxidado. Podemos ver que hay un yodo que se reduce, el que ganó un electrón por átomo, y ese yodo que se reduce gana un electrón por molécula, ya que en la molécula de yoduro de potasio solo hay un átomo de yodo. Entonces el yodo en el yoduro de potasio gana un electrón por molécula, y el yodo en el yodato de potasio, como vemos que hay un solo átomo de potasio en esta molécula, pierde 5 electrones por molécula. Asimismo intercambiamos los coeficientes. En este caso el del yodo reducido, ese valor de 1 viene a ser el coeficiente de la molécula que contiene el yodo oxidado o que perdió electrones, y este 5 del yodo oxidado corresponde al coeficiente de la molécula que contiene al yodo reducido o que ganó electrones. Entonces nos queda un coeficiente de 5 para el yoduro de potasio y un coeficiente de 1 para el yodato de potasio. Y vamos a terminar de balancear por tanteo, pero antes recalculamos la cantidad de átomos en los productos. Ahora tenemos 5 más 1, 6 átomos de potasio. Escribimos entonces el valor de 6 en los productos y contamos ahora los átomos de yodo, que también son 6, 5 que aporta el yoduro y 1 que aporta el yodato.
y los átomos de oxígeno permanecen iguales. Luego de efectuar entonces el balance por Redox, podemos observar que la ecuación química no se encuentra balanceada, y eso lo verificamos con el balance de masa que hemos efectuado para cada uno de los átomos de los elementos que están presentes en la ecuación química. Podemos ver que para el potasio hay un átomo de potasio en los reactivos y 6 en los productos. Para el yodo hay 2 en los reactivos y 6 en los productos. Para el hidrógeno hay 1 en los reactivos y 2 en los productos, y para el oxígeno hay un átomo de oxígeno en los reactivos y 4 en los productos. Por tanto, debemos concluir el balance por el método de tanteo, que en este caso entonces es complementario al balance por Redox. En el balance por tanteo, recordemos que primero se balancean elementos metálicos. Podemos ver que el potasio es el único elemento metálico. Como tenemos menos átomos de potasio en los reactivos con relación a la cantidad de átomos de potasio en los productos, debemos ubicar un coeficiente delante de la fórmula del compuesto que contiene el potasio, tal que se iguale la cantidad tanto en reactivos como en productos. Es decir, que si en los productos hay 6 átomos de potasio distribuidos entre el yoduro de potasio y el yodato de potasio, deben haber entonces 6 átomos de potasio en los reactivos. Como solo la molécula de hidróxido de potasio contiene este elemento metálico, entonces colocamos delante de dicha molécula el coeficiente de 6, con lo cual ya obtenemos 6 átomos de potasio en los reactivos. Y vamos a recalcular entonces los valores en nuestra tabla de balance de masa. Ahora colocamos en los reactivos el valor de 6 átomos de potasio, pero este coeficiente 6 también afecta la cantidad de oxígenos y de hidrógenos, que en el lado de los reactivos vienen a ser entonces iguales a 6 hidrógenos y 6 oxígenos. Por el momento ya tenemos balanceados los átomos de potasio. Hay 6 en los reactivos y 6 en los productos. Como segundo paso del balance por tanteo, tenemos que balancear los elementos no metálicos o los no metales que sean distintos al hidrógeno y al oxígeno. El yodo es el único no metal, diferente al hidrógeno y al oxígeno, y podemos observar que hay menos átomos de yodo en los reactivos. Hay 2 en los reactivos y 6 en los productos. Pero en los reactivos tenemos una molécula diatómica de yodo, es decir, una molécula con 2 átomos de yodo. Por tanto, necesitamos un coeficiente que, multiplicado por este valor de 2, que es un subíndice, nos dé el valor de 6 átomos de yodo. Ese número es entonces 3 y lo asignamos como coeficiente de la molécula diatómica de yodo. Así tenemos que el coeficiente por el subíndice, es decir, 3 por 2, nos da igual a 6. Y recalculamos en nuestra tabla de balance de masa dicho valor. Ya tenemos 6 átomos de yodo en los reactivos y 6 en los productos, nos indica que los átomos de yodo ya están balanceados. Ahora nos falta balancear los hidrógenos y los oxígenos. El hidrógeno en primer lugar lo vamos a balancear. Balanceamos entonces primero el hidrógeno. Hay 2 hidrógenos en los productos y 6 en los reactivos. Por tanto, necesitamos un número que, multiplicado por el subíndice 2 del hidrógeno en la molécula de agua de los productos, nos dé entonces el valor de 6. Y ese coeficiente es 3, porque 3 por 2 nos da el valor de 6, y con esto recalculamos los hidrógenos en los productos, que nos quedan entonces balanceados. Este 3 como coeficiente también afecta la cantidad de oxígenos,
que se encuentran presentes. Podemos ver que la molécula de agua ahora está aportando 3 átomos de oxígeno y hay 3 átomos de oxígeno en la molécula de iodato de potasio. Luego sumamos estos valores, tenemos 3 oxígenos del agua y 3 del iodato de potasio, nos da un valor de 6 átomos de oxígeno en los productos y ya queda entonces balanceada la ecuación química. Este coeficiente de 1 para el iodato de potasio se suele omitir, ya que no es necesario indicarlo porque se sobreentiende que hay una mole estequiométrica del iodato de potasio. Y esta es entonces la respuesta del presente ejemplo, la cual queda de esta forma porque no se puede simplificar. Esta ecuación no es posible simplificarla. De esta forma entonces concluimos la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.